Y vamos a hacer una pausa en la carta a los romanos y vamos a hablar justamente de lo que estamos festejando hoy. Hemos celebrado anoche y hoy principio, al comienzo de este día, acerca de la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando hablamos de Navidad, sabemos que proviene de una palabra en latín que es nativitas, y que significa ni más ni menos que nacimiento. Entonces, queremos en esta mañana dar lectura al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 20. Dice la Escritura, Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Amén. Señor, nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, de poder leer, estudiar tu palabra, de meditar, Señor, en algo, Señor, que ha sido trascendental, Señor, para nuestras vidas, que es tu nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque nació con un único propósito, Señor, ir a la cruz, morir en la cruz, Señor, y para quitar, para saldar nuestra deuda de pecado, para que nosotros pudiéramos ser salvos, Señor, de la única forma, la única manera. Señor, agradecidos estamos, infinitamente agradecidos. Amén. Pedimos, Señor, que una vez más podamos glorificar tu nombre, Señor, y alabarte por esta realidad, por este anuncio, Señor, por estas buenas noticias. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El nacimiento de Jesús, Navidad, justamente, eso no significa, ni más ni menos. Y hoy día, como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, se habla de Navidad, pero se pierde verdaderamente el propósito de la Navidad, de lo que significa la palabra Navidad, el nacimiento. Se celebra, se festeja el estar juntos en familia, con amigos, el tomar demasiado, el comer demasiado
y todo gira alrededor de eso. Y parece como que fuera, no sé, un momento único donde hay que gastar mucho dinero, ya sea en bebida, en comida, en regalos, y bueno, y en vestir la mejor ropa, etcétera, etcétera. Y uno va escuchando personas que dicen, no, vos sabés que el año que pasó no tomé tanto, vos sabés que no tomé tanto, me sobró mucha bebida. Y bueno, o sí, o comimos, no, moderado, también nos sobró muchísima comida. Y todo gira alrededor de la comida, alrededor de la bebida, alrededor de qué tanto bebieron, qué tanto comieron, y qué tan buenos regalos se hicieron o recibieron. Pero se pierde el propósito principal del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento, como leíamos el sábado 17, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de aquel ser, aquella persona que se vestía como uno de nosotros, naciendo de la Virgen María, para salvar al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. Y Lucas acá en capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ni más ni menos que el nacimiento de Jesús es el nacimiento del Hijo de Dios. Y nosotros ya hemos estudiado, hemos escuchado lo que realmente significa este nacimiento para nosotros, por la gracia de Dios. Tiene una importancia única y la vemos a lo largo de toda la Biblia. La figura central de toda la Biblia, ¿quién es? Cristo. Y estamos leyendo de que el nacimiento del Hijo de Dios, con mayúscula, el Hijo de Dios. Dice, el Espíritu Santo vendrá y vio venir sobre María y el poder del Altísimo cubriría con su sombra, por lo cual, dice, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto es justamente, digamos, tiene una importancia tremenda para nosotros. Y a la cual no debemos, como hemos también mencionado anteriormente, no debemos perder esa capacidad de asombro y que nos mueva a glorificar y adorar a Dios, como hemos leído en el texto de Lucas 2. Si recordamos, decía recién, si recordamos lo que acerca de este mensaje, de lo que es el Evangelio resumido, que allí en 2 Corintios 5:21 nos habla el apóstol Pablo, los que dijeron, como Martín Lutero, que ya hemos escuchado, que dice que ese resumen, que ese anuncio, que esas buenas nuevas, es el artículo fundamental del cual han surgido todas las demás doctrinas. O sea, todo lo que nosotros podemos aprender domingo tras domingo, tenemos, o sea, parte de lo que nosotros entendamos, lo que es el nacimiento de Jesús, lo que es la buena nueva, por qué nació, con cuál es el propósito. Y ahí, o sea, eso es crucial para nosotros. Decía también Martín Lutero que construye, mantiene, defiende la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y él decía también, dice que sin eso, la iglesia de Dios no podría existir ni siquiera por una hora. Lo hemos escuchado recientemente, lo que citó también Calvino. Se encuentra en este versículo, en el versículo donde podemos decir que se resume la versión de Pablo de Juan 3:16, gira, es la bisagra principal donde gira todo el cristianismo. Es el lugar donde se expresa tan clara y concisa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el sábado pensábamos en esta verdad trascendental tan importante para nosotros y para todas las personas que aún no le conocen. Pero hoy en esta mañana quiero que nosotros, que por su gracia somos sus hijos, pensemos esta verdad y meditemos en esta verdad, en este hecho, en este anuncio único de la historia, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, para que seamos movidos a adorarle cada día, a meditar en esto. Es un privilegio extraordinario que tenemos.
Porque ahora mientras vamos a ir leyendo distintas citas, vamos a ver que nosotros no hicimos absolutamente nada y creo que de eso ya nosotros estamos seguros de eso. No había nada bueno nosotros y nosotros tampoco pudimos hacer nada para obtener la salvación, para obtener la reconciliación con Dios Padre. Todo producto de nuestros pecados. Y como decíamos, leíamos en Lucas 1:35, este Hijo de Dios, Jesús, naciendo en un pesebre, porque como hemos dado lectura, no había lugar en el mesón, no había lugar en el lugar donde debía haber nacido, no había lugar. Y estaba naciendo el Hijo de Dios. Como dice acá, que leímos acá en Lucas 2, 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Salvador, no había lugar donde naciera el Salvador. No había un lugar digno para el Salvador. Y nació en un lugar donde comen los animales, donde se refugian los animales. Y es Cristo, esa persona, ese nuevo ser, ese ser que estaba ahí encarnándose, dando a luz María, no era más ni nada menos que nuestro Salvador, el Salvador con mayúscula, Cristo el Señor, como dice la Escritura, del cual alababan y daban gloria a Dios en las alturas. Adoraban, le glorificaban. Pastores, personas que no eran tenidas en cuenta en la sociedad. No valía su anuncio, no valía lo que podían decir. No estaban calificados. Y Dios usó personas comunes y corrientes para mostrarle, para revelarle, para darle la premisa. Y volvieron, dice los pastores, versículo 20, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. ¿Por qué? Porque ese niño era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Como dice Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. También hablando del mismo ser, Isaías 9, nos hace una linda descripción de quién es este Hijo de Dios. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor, ese es Jesús, ese es el Salvador, nuestro Salvador. También vemos la descripción del evangelista Juan, el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y más adelante dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Versículo 12, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra de Dios fue hecha carne. También vemos la humillación de nuestro Señor Jesucristo al hacerse carne, al vestirse como uno de nosotros. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan 4, 1 al 3 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice Juan, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Nació Jesús, nació nuestro Salvador. ¿Cuál es su propósito principal? ¿Por qué nació? Nació justamente para morir. Morir por nuestros pecados. Como mencionaba hoy 2 Corintios 5:21, Él no conoció pecado, pero nosotros de nuestra concepción ya merecemos el justo castigo de Dios, porque somos pecadores. Y es algo que obtenemos, como decía también al comienzo, tan solamente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. No hubo nada bueno en nosotros para obtener el regalo de Dios, para que Dios se apiadara de nosotros. Nada bueno tampoco pudimos hacer para obtener la salvación, para que Dios pagara un precio tan alto con su Hijo Jesucristo, con el unigénito Hijo de Dios. Y Jesús, y Dios dice que Jesús, el Hijo del Hombre, ahí en Lucas 19:10, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros de nuestra concepción estábamos perdidos. Nosotros no teníamos forma, no teníamos manera de podernos salvar a nosotros mismos. Yo el sábado 17 mencioné lo de Lionel Messi. No hay fama, no hay dinero. Pensá en el más multimillonario del mundo y esa persona no puede salvarse por todos los millones de dólares que pueda tener, propiedades del cual sea dueño. No puede salvarse. Y el hecho más trascendental de la historia en la raza humana te benefició a vos y me benefició a mí porque Dios quiso, porque a Dios le agradó, porque Dios quiso elegirte desde antes de la fundación del mundo y pagar un precio altísimo con su Hijo Jesucristo. Él proporcionó al Salvador, como dice Mateo 1:21. Su nombre se va a llamar Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Él pagó el gran precio por vos y por mí. Y vos tenés esa salvación tan grande por la gracia de Dios, como dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. También dice Isaías en capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese fue Jesús, el que nació de la Virgen María, por poder del Espíritu Santo de Dios.
con un único propósito, el cual a través de los años, de las décadas, se ha ido perdiendo en nuestra familia, en nuestra sociedad, y nosotros quizás nos hemos acostumbrado a esta realidad, a esta gran noticia, a este gran mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Dios Padre cargó en Jesús todos tus pecados, por amor a vos. Semejante amor, tremendo amor. Estando todos nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Todos en la misma línea de separación con Dios. Todos esperando nuestro merecido castigo eterno en el infierno por todos mis pecados, por todos nuestros pecados, por todos tus pecados. Como dice Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Todos pecadores. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos viles pecadores, objeto de castigo, de juicio de Dios, desde el momento de nuestra concepción. Nada podíamos hacer, absolutamente nada. Nosotros, ninguna persona. Y nosotros porque Dios quiso, como dice en Efesios, después de decir, Efesios 2, puede venir diciendo, bueno, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate lo que describe también Pablo a Tito. Tito 3. Versículo 3, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, más Dios muestra su amor para con nosotros. Qué tremendo amor de nuestro Dios, el Dios único, el Dios vivo y verdadero, el creador y sustentador de todas las cosas, como leíamos en Juan 1. Aquel que quiso, determinó que vos y yo naciéramos. Aquel que por el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Y por el poder de su palabra se mantienen todas las cosas. Y Dios determinó pagar un precio tan alto, pero tan alto, el cual nosotros con nuestra mente tan finita no podemos comprender. Porque te amó tanto, porque me amó tanto que dijo, estoy dispuesto a dar mi único hijo. Aquel que jamás se halló engaño en su boca, aquel que jamás cometió una sola falta, un solo pecado,
Estoy dispuesto a quebrantarlo, a derramar toda mi ira justa, porque no puedo consentir ese pecado. No puedo mirar hacia el costado. Tengo que castigar, y voy a castigar a mi hijo, y voy a derramar toda mi ira justa, porque mi hijo, en él cargué el pecado de todos ellos, de todos los que iban a creer, de todos los que van a ser salvos. Me salvó, como dice acá en Tito 3:5, no porque hubiese hecho alguna obra de justicia. Ya lo sabemos lo que dice Isaías 64:6, que algunas de las mejores cosas son consideradas para Dios como trapo de inmundicia. Solo el amor de Dios, solo su misericordia hizo que Jesús naciera. Naciera no en el mejor lugar de nacimiento, pero sí para que cumpliera su propósito. Nosotros, todos nosotros, objetos del justo juicio de Dios, desde nuestra concepción, Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador y sustentador de todas las cosas, decidió voluntariamente entregar a su único Hijo, para que vos y yo, viles pecadores, muertos en delitos y pecados, fuéramos salvos por Él. Y cómo se ha perdido de considerar y de celebrar el verdadero significado de la Navidad. Obviamente, no hay temor de Dios en nosotros por naturaleza. Hemos leído ya algunos pasajes, lo que somos por naturaleza, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios. Nosotros nos creemos nuestros propios dioses. Nosotros queremos ser los artífices de nuestra propia vida, de nuestro propio destino, decimos por naturaleza. Yo quiero vivir a mi manera, quiero vivir mi vida como si yo hubiese tenido poder para haber nacido. No hice nada. Dios hizo posible que Dios me dio la vida física. Y Dios es el único que puede dar la vida espiritual. Y es la vida espiritual que te dio a vos y que me dio a mí. Y Él estableció la manera, la única forma. Y por su gracia nosotros hemos sido convencidos por el Espíritu Santo para reconocer nuestro estado pecaminoso y nuestra condición desde la concepción, desde nuestro nacimiento, como dice Salmo 51:5. Desde nuestro alumbramiento. Somos aborrecedores de Dios, somos enemigos de Dios. Como dice el Salmo, no hay Dios, no quiero saber nada con Dios, fuera Dios. Y mientras estamos en esa condición, Dios hizo todo. A través de Jesús, haciendo que naciera de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo, y luego viviera una vida, obviamente, impecable, sin una falla, sin hallar ni siquiera un solo engaño en su boca, pero con un gran propósito, que fuera la cruz del Calvario, donde debía pagar la gran deuda de pecado por la humanidad que iba a creer en Él. Y Dios hizo todo. Dios hace todo. Nosotros no podíamos, en nuestra muerte, no podíamos responder a ningún estímulo. Tampoco en la misma muerte espiritual no podíamos ofrecer nada. Y fue el Espíritu Santo que nos convenció de nuestra condición y también nos convenció de la necesidad de un Salvador. Fue el Espíritu Santo. No nos podemos jactar nosotros de nada, en absoluto. Sí debemos adorar a Dios, sí debemos alabarle a Él, sí debemos comunicar las buenas nuevas de salvación. Sí debemos andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Dios nos declaró justos. Dios nos justificó, como dice
Romanos 5:1. Y ahora tenemos paz con Dios. Y ahora somos amigos de Dios. Como dijo Jesús, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No existe amor mayor. Y ese amor es el que vos y yo hemos recibido. Por eso, como decía al comienzo, no podemos ser ignorantes o estar distraídos o ser indiferentes a esta verdad. Como decía en un momento refiriéndose a 2 de Corintios 5:21, que sea el pilar donde gira la doctrina, la esencia de lo que después, la base donde después salen las demás doctrinas, porque podemos diferenciarnos con muchos hermanos en distintas doctrinas, pero si diferenciamos esto, o vamos al cielo o vamos al infierno. Si no entendemos con claridad, por eso es fundamental que sepamos el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué tiene que ver la esencia del Evangelio con nosotros? Porque como hemos venido estudiando en la Carta a los Romanos, si vez tras vez, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, nos congregamos y solamente lo único que cultivamos es un engaño, va a ser terrible el día que estemos cara a cara con Dios. Porque no cuenta cuántos años te congregaste, no cuenta cuántas veces leíste la Biblia, no cuenta cuántos versículos te memorizaste, no cuenta eso. Cuenta justamente lo que estamos hablando, el reconocer, el arrepentirse, como Jesús predicaba y Juan el Bautista también, el arrepentirse y creer en el Evangelio. Y no depende de vos, depende del obrar del Espíritu Santo, reconociendo nuestro pecado, nuestra condición y también la necesidad de un Salvador. Nosotros estamos totalmente imposibilitados, debemos partir de esa base. Nosotros estamos imposibilitados a salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces, totalmente incapaces. No tenemos nada bueno y ninguna condición, ninguna capacidad para podernos salvar. Frente a la santidad infinita de Dios y a la justicia de Dios, estamos lejísimos. Por dar una medida, años luz. No podemos, solamente Jesús es el único, como dice la Escritura, el único mediador. El único nombre por el medio del cual podemos ser salvos. Es la única manera, es la única forma que Dios estableció. Por medio de la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, por medio de la fe. Y nosotros sabemos, y creo que sabemos muy bien, lo que las Escrituras enseñan acerca de esto. Pero el punto es cómo nosotros respondemos o cómo nosotros vivimos cada día frente a esta gran verdad, frente a este gran regalo, frente a esta gran posición que tenemos delante de Dios. ¿Cuál es tu actitud frente a Dios en tu relación personal? ¿Cómo orás? Porque eso afecta a tu oración. ¿Cómo vivís? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus actitudes? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo prestás atención a su palabra? El domingo pasado veíamos cómo el salmista exalta la palabra de Dios y cómo quiere guardarla en su corazón, allí en el capítulo 119 de Salmos. Cómo desea atesorarla, cómo desea ponerla en práctica, cómo medita, cómo disfruta la palabra de Dios. Verdades que ya conocemos por años, pero cómo vivimos cada día frente a esta verdad, o conscientes de esta verdad, de este anuncio, de este gran hecho, un hecho trascendental, como decíamos el sábado anterior, que marcó un antes y un después en la niña del tiempo de la raza humana. No hay justo, no hay ni siquiera uno, dice Pablo ahí en Romanos 3.
Dios ha determinado que nosotros, producto de nuestro propio pecado, muramos una sola vez y después de esto nos aguarda un juicio. Castigo, el cual merecemos. ¿Por qué? Porque somos aborrecedores de Dios, somos enemigos y por nuestros propios medios nunca podemos hacer nada, en absoluto, por nuestra incapacidad, por nuestro pecado, salvarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con Dios, para nada, en absoluto. No importan tus buenas intenciones, no importan. A la hora de la salvación no cuenta. Es lo que Dios ha determinado, es lo que Dios ha querido. Por eso, como dice Hebreos 9:27, Dios ha establecido. Como también dice en primera de Corintios 1, que a Dios le agradó, Dios determinó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Si sos hoy un hijo, una hija de Dios, es porque alguien obedeció a Dios y te predicó el Evangelio. Y me predicó el Evangelio. Y nosotros debemos comunicar el Evangelio, creerlo de todo corazón, vivirlo y anunciarlo. Sabiendo de que nadie puede ir a Jesús, nadie puede ser salvo, como dice en Juan 6:44. Si el Padre que me envió no le trajere, dijo Jesús. Nadie, absolutamente nadie, ninguno. ¿Por qué? Porque hay un solo camino. Hay una sola manera de poder llegar al Padre, que es por medio de Jesucristo. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es el obrar del Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Has reconocido tu condición real delante de Dios? Desde el momento de la concepción, de corazón lo crees, que sos un pecador, una pecadora. ¿Te has arrepentido verdaderamente de tus pecados? ¿Has tenido un cambio de actitud? ¿O todavía conservas una religión? Solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios. Y lo ha querido hacer por medio de Jesús. Por eso nació Jesús. Por eso el nacimiento de Jesús. Porque Él solo Él fue sin pecado. Fue solamente Él el justo. Como nos dice 1 Pedro 3:18. Que Jesús, el justo, por los injustos, para podernos llevar a Dios, para podernos reconciliar con Dios. Como sus hijos, ¿cómo debes celebrar la Navidad? Como su hija, como su hijo, como creyentes. ¿Cómo debemos celebrar la Navidad? ¿Qué puntos debemos remarcar, enfatizar? ¿Cómo lo hicieron las personas que hemos dado lectura, que han sido mencionadas en la lectura de Lucas 2, 1 al 20? Repasemos, por favor. Versículo 9. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Glorificando, los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto.
El versículo 13 dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo celebraste la Navidad? ¿Cómo celebrarás en el desarrollo de este día la Navidad? ¿Cómo debemos celebrar la Navidad? Lo hemos hecho como lo hicieron estas personas en el relato de Lucas 2. Hemos alabado a Dios, pero no solamente no solamente un solo día al año o 2 días al año, sino esta realidad no cambia el resto del año. Somos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, somos hijos de Dios. Y dice la Escritura que nadie nos puede separar de su divino amor. Nadie. No hay cosa creada que nos pueda separar de su gran amor, divino amor. Y eso ha sido solamente todo se lo debemos a Dios. Todo es mérito de Dios. Dios quiso, Dios determinó que Jesús, su único Hijo, viniera a este mundo para que viviera una vida, obviamente, una vida justa, pero que viviera como uno de nosotros. Pero con un único propósito, para que fuera a la cruz y pagara la deuda que vos y yo no podíamos saldar nunca jamás. Lo que nosotros realmente nos merecemos desde nuestra concepción es infierno, es castigo de Dios, es la justicia, la ira de Dios. Eso es lo que nos merecemos, todos los seres humanos. Y pensaba también en el hecho de que de nuestros seres amados es lo que se merecen, lo mismo que, como hemos dado lectura, lo mismo que nosotros, porque Pablo dice una y otra vez, lo mismo que los demás, hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Y ellos se merecen eso. Y nosotros no deseamos eso para ellos. Y nosotros queremos que, de la misma forma que Dios tuvo misericordia para nosotros, que tenga misericordia para él, con ellos. Pero nosotros, más que orar, más que predicar el Evangelio, ¿qué podemos hacer? Nada. No tenemos, Dios no nos ha dejado esa responsabilidad de nosotros ejercer convicción, ejercer cierto poder y hacer que cambien de idea. No, nada. Pero es muy importante hacer esas cosas. Predicar el Evangelio porque Dios dice que Él ha determinado salvarlos a ellos a través de eso, de la predicación del Evangelio. Y pide que oremos a Dios, para que Dios en su gracia y misericordia los traiga a Jesús. Y que Dios en su amor y misericordia los convenza a través de su Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, y los convenza de la tremenda necesidad de un Salvador. Porque Jesús nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Fíjense en Mateo 2:11. Bueno, podemos leer el versículo 7, dice, Mateo 2:7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Con muy grande gozo. Y luego dice, lo adoraron. Nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios,
Sabemos que somos sus hijos porque por gracias, por gracia hemos sido salvos, por medio de la fe que Dios nos concedió. Y te pregunto, si realmente, como estos magos, cuando vieron que la estrella se detuvo, encontraron al niño con su madre, si realmente nosotros nos regocijamos continuamente todo el día, con muy grande gozo, y adoramos a Dios, y alabamos a Dios, y le agradecemos constantemente por este regalo inmenso, el cual no tiene comparación alguna, porque estamos hablando de la eternidad del alma, de tu eternidad, de mi eternidad del alma, de la eternidad del alma de las personas que conocemos y que amamos. Pero nuevamente, para nosotros, sus hijos, ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Solamente una vez al año o 2 días, quizás tomándolo de lo que es Nochebuena y Navidad, o estar conscientes cada día adorando, alabando a Dios, cada día, todos los días, hasta que Jesús venga a buscarnos, hasta que seamos glorificados, adorando, regocijándonos en el Señor. Sabemos que la vida cristiana, de este lado de la eternidad, no es fácil, no es todo un lecho de rosa. Tenemos muchas preocupaciones, muchas tribulaciones, muchas angustias, muchas tristezas, pero nunca olvidemos de esta realidad tan grande. O sea, podemos estar como han estado los apóstoles, como han estado los profetas, siendo perseguidos, siendo torturados. Quiero terminar con la lectura de Hechos 7. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si me preguntas, no quisiera terminar como Esteban. Yo creo que vos tampoco. Pero sí rescato algo y me bendice tremendamente y me ayuda a reflexionar y analizar mi diario vivir esto. Yo tengo el mismo Espíritu Santo que tenía Esteban. Y dice acá que mientras estaba siendo golpeado con semejantes piedras para que luego muriera, no eran cascotitos, no eran piedritas para que machucara un poquito, sino era para quitarle la vida física. Y él, mientras recibía los piedrazos, dice que invocaba el nombre del Señor y decía, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pensando en eso, en los problemas, en las injusticias que tenemos que atravesar en esta tierra, de este lado de la eternidad. Pero no olvidemos esta realidad. Somos hijos del Dios viviente. Dios quiso salvarnos y lo hizo todo para salvarnos. Su salvación es completa y es segura.
como mencioné, lo que dice Romanos 8 al final, 38 en adelante, no hay cosa creada. No hay cosa creada que nos pueda separar de su amor. También en Juan nos dice que estamos en su mano todopoderosa. ¿Quién nos puede arrebatar de su mano? Nadie. Debemos ser conscientes de esta realidad. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que vivir a la luz de esta gran verdad. No podemos tener actitudes como tienen los inconversos, que no tienen esperanza. Debemos recurrir a Él, debemos pedirle que nos ayude, que nos fortalezca, para poder estar tan fuerte espiritualmente como lo estaba Esteban. Para aún cuando si Dios así lo quiere, que tengamos que dar nuestra vida por proclamar el nombre de Cristo, que podamos hacer lo mismo, que podamos tener la misma actitud, que podamos ahí estar soportando la tortura y luego la muerte y invocando el nombre de Dios, diciendo: Señor, gracias por ser tu hijo, gracias por haberme salvado, perdona a estas personas, que también puedan tener la gracia y conocerte. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo vivimos nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, a esta gran verdad? Dios quiere ayudarnos y que realmente copiemos, así como el ejemplo de Esteban. Hay cientos de ejemplos en la palabra de Dios al cual podemos mirar, y como decía también acá en Hechos 5, acá versículo 22 dice, 5:22, pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron voces diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con seguridad y los guardas están afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos nadie hallamos. Perdón, no es el texto. Lo que quiero, digamos, enfatizar para terminar es que los discípulos también decía que se sentían honrados por sufrir por el nombre de Jesucristo. Así como Esteban, teniendo esa actitud de sometimiento, de gozo delante de Dios por ser su hijo, por estar lleno del Espíritu Santo, podía pedirle a Dios que perdonara los pecados de las personas que estaban agrediéndolo al punto de que terminó muriendo físicamente. Sí, creo que 4:23. 41, 5:41. O Hechos 4:23. A ver, 5:41 me dijiste. Sí, es de 5:41. Y ellos, dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Muchas gracias. Gozosos de haberse tenidos por dignos. Y dice anteriormente, el versículo 40 dice: y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos estaban gozosos por haber sido azotados por causa del nombre, no por otra cosa, por causa del nombre de Jesús. Entonces vemos la misma actitud frente a Dios, vemos la misma disposición de estar dispuesto, aún cuando compromete nuestra integridad física, estar dispuesto. ¿Por qué?
porque hemos entendido, porque hemos conocido la verdad. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados, porque somos una nueva criatura, porque el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Porque ya no estamos, es una evidencia, una muestra de que ya no estamos más muertos en delitos y pecados. Que ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Entonces, podemos alabar a Dios cada día. Podemos adorar a Dios cada día. Aún en el momento más difícil, en el momento más angustiante, de mucha tristeza, como dice Pablo en Filipenses 4:4, podemos regocijarnos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Porque en Él estamos seguros. Y todo lo que nos pase es porque Dios tiene un buen propósito. No lo queremos, no deseamos esas cosas. Pero el Señor tiene su buen propósito y nos enseña y nos hace madurar y vamos creciendo. Y también muchas veces es producto de también nuestros propios pecados. Porque nuestro pecado también tiene consecuencias. Entonces debemos regocijarnos al Señor, adorar al Señor y eso no debe cambiar jamás. Aún en los momentos más críticos, aún en el momento que si tenemos que, como decía hoy, recibir algún tipo de tortura física, o aún así, si tenemos que terminar siendo ejecutados y muertos físicamente. Pero la realidad es que nuestra salvación nunca va a cambiar. Nuestra salvación es grandísima, no la podemos describir con nuestras palabras y tenemos la palabra profética más segura, dijo Pedro, en la cual podemos confiar plenamente, absolutamente, que dice que nadie puede cambiar esa realidad. Nadie puede cambiar tu realidad, de tu salvación, de tu seguridad, de que pase lo que pasa acá en esta tierra, vas a vivir, vas a reinar por los siglos de los siglos con el Señor. Le vas a ver cara a cara, vas a ser rodeado por la gloria de nuestro Dios. Y vamos a alabarle, y vamos juntamente, como dice acá, como dimos lectura de Lucas 2:13, 14, no, 13, dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, y decían, gloria a Dios en las alturas. Dios bendiga tu palabra, oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú quisiste, Señor, diseñar un plan único, perfecto, Señor, con la vida de tu único Hijo Jesús. Señor, que naciera de la Virgen María para que se vistiera de humanidad como nosotros. Como dice tu palabra, Señor, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, podamos meditar en lo que tu palabra enseña. Y muchos de nosotros la sabemos, Señor, pero que podamos ser conscientes, Señor, al punto tal de que cuando tengamos que pasar por momentos difíciles, nunca nos olvidemos de esta realidad. Porque esta realidad, Señor, es algo único y es algo que no puede cambiar nadie ni nada, Señor. Nadie nos puede cambiar esta realidad de ser hijos tuyos, de saber, de estar persuadidos, Señor, de que no hay nadie, Señor, que nos pueda quitar esta salvación o nos pueda cortar en algún momento esta vida eterna. Nadie, absolutamente nadie. Tú nos has prometido eso y nosotros estamos convencidos de esa verdad absoluta y pedimos, Señor, que podamos vivir conforme a esa verdad. Cada día, Señor. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Señor, pedimos, Señor, que también no dejemos de orar por las personas que amamos. No dejemos, Señor, de predicar el Evangelio, de anunciar, Señor, este hecho, Señor, tan grande, tan trascendental, Señor, tan importante, Señor, para la raza humana, Señor. La única forma, la única manera de que personas puedan ser salvos, Señor. Señor, tú quisiste hacerlo así, Señor, y tú eres el Dios verdadero, el único Dios viviente, el Todopoderoso, Señor, y simplemente nosotros queremos hacer tu voluntad. Amén. Queremos obedecerte, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno, Señor, de los que ha podido asistir esta mañana, como también, Señor, aquellos que se han tenido que quedar en casa o en otro lugar. Pedimos, Señor, que tú también obres en sus vidas y también, Señor, que podamos copiar esa actitud, Señor, de Esteban, Señor, de los apóstoles, Señor, y así de los profetas, Señor, como el resto, Señor, de tantos hermanos, Señor, a lo largo de la historia, podamos, Señor, jugarnos por tu nombre, Señor. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.